Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, gracias por la hermosa oportunidad de permitirme estar aquí para llevar lo que es tu palabra de verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada uno de ustedes, radio oyente, que se encuentran en sintonía con estas emisoras de radio. Que sea de bendición la palabra que vamos a servirle en el día de hoy, que le llega como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y nuestras iglesias Vida Abundante en diferentes partes del mundo, a quienes también saludamos de manera fraterna y unitaria, sabiendo que somos uno en Cristo Jesús. Bendiciones, amados hermanos, y a los que se unen también por las páginas de YouTube y de Facebook, le bendecimos con toda bendición del Padre de los cielos. Bendiciones, amados. Estamos en el especial del programa Manantial de Luz, Fe y Libertad. Y el tema que tenemos de la semana pasada, expiación limitada. Esta es la segunda parte en la que vamos a estar trabajando hoy. La expiación limitada, esa acción que vino a ser nuestro Señor Jesucristo y con la cual Él cumplió. En Juan 17:9 nos dice, esto es Cristo haciendo una oración al Padre. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el capítulo 17 de San Juan, Jesús ha dejado de hablar con sus discípulos. Ahora Él está hablando con el Padre. Esa oración que Él ofreció en esa muy notable ocasión, ya a la sombra de su inminente muerte sobre la cruz delante de Él, es muchas veces llamado como la gran oración sumo sacerdotal. Esta oración debiera legítimamente llamarse el Padre Nuestro. En efecto, esta es la verdadera oración del Señor, ya que en ella Él vuelca su alma ante el Padre Celestial. Es importante escuchar cuidadosamente las palabras de Cristo diciéndole al Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Bendito Dios. Santo eres mi Señor. Le dice Cristo al Padre en esa oración. Es algo importante saber que cuando Cristo está hablando con el Señor acá, está como quien está rindiendo una cuenta de lo que era su misión y lo que Él ha cumplido y lo que Él está presentándole ante el Padre. Es importante escuchar cuidadosamente las palabras para que nosotros, como portadores del mensaje de la palabra y de la verdad, hablemos como habla Cristo, como Él le hablaba al Padre, que lo que Él dice es la verdad y su verdad no puede ser cambiada por ningún tipo de teoría o teología o religión o cosa de hombre. Lo que Cristo dice es la verdad y por eso es que nosotros tratamos de ceñirnos a lo que es la palabra de Dios como salió de la boca de Él. Es importante escuchar cuidadosamente la palabra de Cristo diciéndole al Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quién? Él le dice ahora, no ruego por el mundo. O sea, Él no vino por todo el mundo, Él vino por ese pueblo al cual Él vino, sino por los que me diste. ¿Quién el Padre le dio? Él le dio a aquellos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo y que ya Él había predestinado para esa salvación tan grande. Esos son lo que el Padre le dio. Tanto se lo dio cuando Él estaba ahí y como vamos a seguir viéndolo aquí, como lo que también Él le sigue dando y sigue añadiendo a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo son mío. Y he sido glorificado en ellos. Eso es Juan 17, 9 y 10. Cristo en esta oración separa a unos hombres de otros hombres de manera radical y con precisión de cirujano con bisturí a mano
Él aclara que no están orando por todo el mundo, sino que ora por el grupo que Dios le ha dado de entre todos los hombres. Aquellos por quienes Cristo ora pueden ser llamados legítimamente la asamblea de los elegidos. Se puede llamar la congregación de los primogénitos o el cuerpo de Cristo. Puede también ser llamados los redimidos del Señor. Puede también llamarse los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para, para gloria. Cristo escogió mejor llamarlos a todos esto, aquellos que del mundo me diste. Así no le llamó Cristo, aquello que del mundo me diste. ¿Por qué? Porque Cristo dice, nadie viene a mí si el Padre que me enviara, que me envió, no lo trajere. Entonces ahí se explica que todo el que ha venido y el que viene a Cristo es porque es añadido por el Padre a Él. Y por eso Él le llama aquellos que del mundo me diste. Esta verdad y realidad nos lleva a considerar de manera exhaustiva tres aspectos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. A. La muerte como ofrenda de expiación. B. La naturaleza esencial de su muerte en la cruz. C. El propósito de esa muerte. En el Evangelio según Mateo encontramos la siguiente escena en que el arcángel Gabriel está hablando con José. Gabriel se encuentra dándole instrucciones y consejos a José concerniente con el niño que pronto habría de nacer de la Virgen María. Estas son las palabras del arcángel: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Gabriel Arcángel no dice que Jesús había de salvar al mundo, sino que salvaría a su pueblo de sus pecados. Es importante darle oído preciso a esa también precisa palabra de parte de Dios acerca de su Hijo. El pasaje de Mateo 1, 20, 21 es la primera indicación o revelación en el Nuevo Testamento de los límites o limitación de la obra expiatoria que Cristo habría de ejecutar al morir en la cruz del Calvario. Primera de Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí por la palabra aprendemos que el propósito de Dios y de Cristo no era salvar a todos los pecadores, ya que el arcángel Gabriel nos dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Este concepto divino es también establecido en el Evangelio de Juan 10, 14, 15, 27 y 28, cuando dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo lo conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebata de mis manos. Esa es la palabra del Señor. En Él tenemos esa seguridad. 7 gloriosas verdades de Juan 10 que dice: 1. Cristo es el buen pastor. 2. Cristo conoce sus ovejas. 3. Las ovejas de Cristo lo conocen. 4. Cristo pone su vida por sus ovejas. 5. Cristo a sus ovejas les da vida eterna. 6. Las ovejas de Cristo no perecerán jamás. 7. Las ovejas de Cristo no pueden ser arrebatadas de sus manos. La similitud entre Mateo 1, 20, 21 y Juan 10, 12, 15, 27 y 28, en Mateo, Gabriel declara que Cristo salvaría a su pueblo de sus pecados. En Juan es Cristo mismo quien se nos presenta como el pastor y dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y pongo mi vida por las ovejas.
Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todos el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En este pasaje, dos hechos son evidentes. En este pasaje, dos hechos son evidentes. El rebaño de ovejas del cual se habla en Juan 10, y aquí es la misma iglesia la cual Cristo ha comprado con su misma sangre. Esto lo corrobora el apóstol Pablo en Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra del nuevo pacto establece que la muerte de Cristo fue una ofrenda de expiación por los pecados, limitada exclusivamente para aquellos que Dios hubo de escoger o elegir desde antes de la fundación del mundo. Cuando decimos que la ofrenda de Cristo fue ofrecida como expiación por el pecado para un determinado número de escogidos, Cristo murió por un número limitado de hombres. Queremos decir que la muerte de Cristo sirvió de expiación a un número determinado de hombres. Queremos decir que la muerte de Cristo pagó el precio del pecado para un número determinado de hombres. Definitivamente la palabra establece que el sacrificio de Cristo en el Calvario ofreció expiación de pecados para un número limitado y determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29, 30 nos dice, porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Este pasaje de Romanos 8, 29, 30 establece que Dios decidió conocer a aquellos que Él quiso y determinó conocer. Dios decidió predestinarlos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, quien es el primogénito entre muchos hermanos. 3. Dios determinó a quienes quiso llamar y los llamó. 4. Dios determinó anticipadamente quiénes habrían de ser justificados. 5. Dios determinó glorificar a todos a quienes Él conoció, predestinó, llamó, justificó y también glorificó. ¿Quiso o determinó Dios conocerlos a todos? Claro que no. ¿Quiso Dios predestinar a todos para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo? Claro que no. ¿Quiso Dios o determinó el llamar a todos? Claro que no. ¿Quiso Dios justificar a todos los hombres del mundo? Claro que no. ¿Quiso Dios glorificar a todos? Claro que no. La voluntad de Dios revelada en su palabra fue que Cristo, por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, estableciera un nuevo pacto para que por medio de éste redimiese de entre todos los pueblos, tribus, lengua y nación a todos los que fueron electos o escogidos para salvación. Todos ellos quienes fuesen traídos a Cristo por el Padre, impartiendo por medio de su Santo Espíritu la fe para ser salvos, juntamente con todo otro de los dones salvíficos impartido por él mismo Espíritu, los cuales él compró y adquirió por medio de su muerte. Todos esos dones fueron comprados a favor nuestro para expiar todos los pecados de sus elegidos, todos los pecados, el pecado original o actual, al igual que los que fueron
cometido antes o después de haber creído, así como también Él mismo se encarga de fielmente preservarlos hasta el fin. Es a través de ese sacrificio expiatorio, por lo cual el creyente es limpiado de toda mancha o arruga, para que se pueda gozar para siempre en la presencia de aquel que los escogió para salvación. Las Escrituras declaran que la muerte de Cristo fue un sacrificio perfecto. Ese sacrificio logró de manera perfecta, definida y definitivamente todos sus objetivos. Ese sacrificio alcanzó todos sus objetivos y ha salvado a cada uno de los que fueron elegidos y ordenados para salvación. Ese sacrificio ha salvado, salva y ha de salvar a todos los hijos de Dios. Cristo ha pagado el precio de la deuda de sus pecados y eso fue precisamente lo que su sacrificio logró al morir en la cruz del Calvario. Uno de los atributos de la deidad del Padre es que Él es un Dios supremamente justo y un Dios que hace justicia y equidad. El apóstol Pablo declara de manera precisa que cada creyente u oveja por el cual Cristo murió estaba en Cristo aún cuando Cristo colgaba de la cruz. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no yo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Romanos 6:7 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. Esta es la naturaleza esencial del nuevo nacimiento, siendo crucificado juntamente con Cristo y resucitado a una nueva vida. En realidad, esto es lo que llamamos nuevo nacimiento. No hay posibilidad de regeneración separada de la muerte de Cristo sobre aquella cruz, ya que solamente aquellos que fueron crucificados con Cristo son los que pueden ser traídos a novedad de vida. Es imposible que un hombre que estuviese en Cristo, en esa cruz, muriendo y luego resucitando juntamente con Él, que ese tal hombre no sea salvo y librado de la muerte y la condenación para siempre. Es imposible que un hombre que estuviese juntamente crucificado con Cristo y quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, todavía le quede ninguna penalidad de pecado por pagar. Es imposible que ningún hombre que estuviese juntamente con Cristo crucificado permanezca perdido y condenado en su pecado. Es imposible que ningún hombre que hubiese sido sepultado juntamente con Cristo en aquella tumba, que no haya también sido resucitado juntamente con Cristo a novedad de vida. Todo esto implica y significa de manera categórica que la muerte de Cristo no fue un fracaso. La muerte fue sorbida con victoria. Es la palabra de Dios que nos establece, es la palabra de Dios que nos dice que en Él fuimos justificados, que Él pagó por todos nuestros pecados. Si usted revisa la palabra, no dice que pagó por alguno o por un tiempo, no, por todos nuestros pecados. Y una vez el Padre nos trae a Cristo, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ya el Señor nos escogió, ya el Señor nos puso fe en nuestro corazón para poder nosotros ser creyentes. Ya el Señor a través del Espíritu Santo nos ministró y nos redarguyó de este mensaje del Evangelio, que cuando usted lo escucha, usted sabe que es para usted y es con usted, porque Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Sus ovejas son aquellos a los cuales pueden escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es servida y la sirve cada iglesia, cada hermano, cada ministro, pero le llega a aquellos a los cuales el Señor le pone en su corazón la fe para que puedan creer. Entonces esa persona es traída
a los pies de Cristo. ¿Y cuáles son los pies de Cristo? La palabra de Dios. Cuando usted lo traen a la palabra, lo están trayendo a Cristo. Cuando yo le estoy sirviendo, la palabra le estoy sirviendo a Cristo. Es la operación del Padre que pone el querer por el hacer, su buena voluntad en nosotros, para que usted escuche la palabra de verdad y esa palabra a usted le diga hoy que usted es un hijo de Dios, que usted está escuchando esta palabra y está llegándole a usted y usted está entendiendo de qué se está hablando, de ese plan divino de salvación. Solamente le pone ese entendimiento, ese discernimiento a sus ovejas. Y sus ovejas son las que escuchan su voz y vienen al Padre. Y dice Cristo, lo que el Padre me da, yo los acepto y no los echo fuera. ¿Por qué? Por eso Él dice, a lo que me diste, a lo que me diste. Y Él no lo echó fuera a ninguno, ni lo echará. Porque el Padre lo trae, el Padre es quien añade lo que han de ser añadidos a la iglesia. Y por eso cuando usted escucha la palabra y usted viene y empieza a, a ir a la iglesia, a congregarse y a gustar y a degustar del mensaje de la palabra y ver cómo el Señor le habla cada día en su vida, cómo se manifiestan señales, maravillas, prodigios. Y usted ve la sanación llegar a su cuerpo y a su familia. Usted ve que el Señor le responde a sus oraciones y ya usted tiene una relación íntima con el Padre a través de la oración. Entonces ya usted se siente parte de esa familia celestial, no porque lo sienta, sino porque lo entiende, porque el conocimiento de la palabra lo trae a la libertad de saberse parte de algo grande, de algo maravilloso, como es la familia celestial. La familia celestial, el Señor vino a buscar los que se le habían perdido. ¿Cuáles son los que se le habían perdido? A eso que Él dice, a los que conoció. Pero ¿por qué Él te conoció desde antes de la fundación del mundo? Porque el Padre te amó primero y cuando te amó primero te puso nombre. Al ponerte nombre y Él sabe tu nombre y Él sabe dónde tú estabas, estábamos perdidos todos en pecados y delitos. Estábamos separados de Dios. Nosotros no teníamos ninguna manera, sistema o cualquier cosa que usted quiera llamarle para accesar a la presencia de Dios. Pero Él se hizo carne, se hizo hombre y se manifestó como nuestro Señor Jesucristo para Él poder hacer esa expiación de la que le estamos hablando, esa expiación para que sus elegidos, a esos que Él conoció, a esos que Él llamó, a esos que Él justificó y a esos que Él glorifica en Cristo Jesús, añadiéndolo a la iglesia, para eso fue que Él mandó esa expiación limitada. Y decimos limitada porque es grande, son tantas las cantidades que ni las arenas del mar ni las estrellas del cielo podrían asimilarse a eso. Pero debemos conocer que cuando Él dice, porque Él escoge, porque Él dice a uno sí, a otro no, porque Él mismo lo declara en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la serpiente morderá a la simiente de la mujer en el cascañar y esta le herirá en la cabeza. Eso ya sucedió. Cristo hirió al maligno en la cabeza y le quitó todas las llaves, le quitó toda la llave de nuestras prisiones y todas las armas y nos las entregó a nosotros, a la iglesia. Por eso el infierno ni el Hades prevalecerán en contra de lo que somos iglesia. Usted, padre de familia, usted es un ministro sacerdote. Usted, madre de familia, usted es una ministro del Señor en Cristo Jesús. Y usted ha sido ordenada para que usted pueda ejercer la autoridad que le da la palabra. Usted puede declarar sanidad en los enfermos y los enfermos. Usted es la primera llamada a declarar sanidad sobre sus hijos, porque usted es la sacerdote de su casa. Usted puede declarar prosperidad y se manifiesta. Usted puede declarar todas las bendiciones que el Señor le dio para que usted viviera en abundancia en su vida y en su casa, porque usted parte de la familia celestial y tiene la misma autoridad que tenía Cristo para declarar que los enfermos sanaran y sanaban. El Señor dijo que todo lo que Él ha hecho, nosotros lo podemos hacer y más. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestra autoridad en la palabra, la cual nos la dio el Señor cuando hizo la expiación y nos quitó lo que nos separaba de Dios. Nosotros no podíamos ni siquiera mirar el rostro de Dios cuando estábamos perdidos en pecados y delitos. Pero ahora podemos a rostro descubierto, sin velos,
entrar a la mismísima presencia del Altísimo y vamos a ser recibidos para el oportuno socorro. Esa es la verdad. El creyente no es cualquier cosa. Se llama linaje escogido, nación santa. Y el Señor no te escogió a ti para que no ande en la abundancia en la que debe de andar como hijo de Dios. El Señor te predestinó para una salvación tan grande, tan amorosa y tan llena de verdades que están en la palabra, de promesas que están en la palabra, para ti que eres creyente. Esta clases son para el creyente, para el que conoce, para que al cual le llegan estas palabras. El Señor se la ha enviado, de manera que empecemos desde hoy a esa relación con Dios, donde podemos hablar, venir al trono de la gracia y disfrutar del oportuno socorro en el Señor. Podemos declarar al enemigo vencido en todo tiempo. El enemigo no tiene ningún ápice en su casa, no puede entrar. Donde quiera que hay uno que está lavado por la sangre derramada en la cruz del Calvario, el enemigo no puede ni acercarse. Él se acerca y le da tribulaciones a muchos que aún siendo lavado por la sangre no ejercen la autoridad. Pero en el momento que él sabe que alguien conoce de la verdad, él se tiene que ir de ahí porque él fue vencido por esa sangre. Y cuando usted se conozca a usted mismo, por lo que dice Dios en su palabra, de que usted es un ministro sacerdote de un nuevo pacto y que usted tiene toda la autoridad que Cristo le da para ejercerla en su familia, en sus allegados, a todo al que usted pueda alcanzar y declarar sanidad y la sanidad se manifiesta, declarar abundancia, la abundancia se manifiesta, declarar amor y el amor se manifiesta, la paz y la paz se manifiesta, porque usted tiene toda la autoridad que se le da a Cristo, porque usted es uno de lo que el Señor hizo una expiación para que usted no tuviera separación para con Dios, que usted no tuviera muerto en sus pecados y delitos, sino que usted tuviera vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Este programa llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional de la Gracia de Dios. Le bendecimos, amados hermanos. Recuerden que mañana nosotros tenemos culto en el 9504 de la Jamaica Avenue, en Woodhaven, Queens. Ahí estamos sirviendo la palabra a partir de las 10 de la mañana. Es un culto de gozo, de alegría en el Día del Señor. Así que si no pueden acompañar los que estén en la ciudad y los que estén aquí en Long Island, pueden acompañarnos en el 11 de Amityville, en Islip Terra, donde también estaremos sirviendo la palabra a partir de las 5 de la tarde en alegría y gozo. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y su programa Manantial de Luz, Fe y Libertad se despide de ustedes hasta el próximo sábado. Que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos.